¿Sabías que Satanás ha ideado una estrategia muy poderosa contra cada uno de nosotros como seres humanos? Él ha estudiado nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y él quiere tratar, e inclusive ha sido mucho éxito durante toda la historia de la humanidad, para separarnos de Dios. Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar un tema que les presento, que se llama cortocircuito, la estrategia del enemigo. Quisiera primero compartir con ustedes un principio muy importante que nos deja la palabra de Dios, para poder entender cómo todas las historias que fueron escritas en la Biblia nos ayudan a entender cómo es que Satanás trabaja contra nosotros. Así que quiero compartir con ustedes estos textos. 1 Corintios 10:11 dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo nos dice que las Sagradas Escrituras fueron para nuestro ejemplo. Hubieron muchas historias bíblicas en donde se nos presentan situaciones en las cuales tal vez cuando nosotros leemos nos damos cuenta que son situaciones muy difíciles, muy duras que pasaron los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Y estas situaciones difíciles que ellos pasaron les acontecieron para amonestarnos a nosotros, para llamarnos la atención a nosotros, para que no sigamos el mismo camino que ellos siguieron. Pero no solamente eso, muchas veces nos quedamos con que la Biblia es, mira, es que no haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. No, sino que también, siguiendo el mismo principio, podemos encontrar en Romanos capítulo 15, versículo 4, lo siguiente: porque todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que no solamente Dios permitió que estas dificultades que pasó el pueblo de Israel fueran escritas y que las leyéramos, sino que también Él comparte en su palabra situaciones en donde, si bien es cierto, hubieron situaciones muy difíciles, contrarias a lo que el pueblo de Dios debería haber vivido, Dios muestra cómo sacó adelante muchos de estos personajes y muchos de estos pueblos. Así que vamos a iniciar esta parte que consta, este tema consta de tres partes distintas. La primera vamos a ver una reseña histórico-bíblica y vamos a ver qué pasaron ciertos personajes bíblicos. Y al finalizar esta primera parte vamos a ver un poco de lo que pasó el pueblo de Israel en el desierto, que podemos conectar mucho con lo que está sucediendo el día de hoy. Luego, en la segunda parte, y lo vamos a ver más adelante, es cómo científicamente el enemigo, cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente, y cómo él causa un desequilibrio químico mentalmente para poder realizar esa separación de Dios con nosotros. Y luego, la última parte es cómo poder salir adelante con ayuda de Dios. Así que vamos a iniciar esta parte con varios personajes bíblicos en los cuales tal vez no muchos, no, algunos de ellos no nos pueden servir, bueno, son ejemplo nuestro, claro que sí, pero tal vez no de la parte positiva, sino de la parte negativa, lo que no deberíamos hacer. Así que vamos a iniciar con Sansón. Bueno, tú tú puedes pensar y reconocer qué fue lo que Sansón, la dificultad que tenía Sansón. Recuerden que él tenía ese problemita con las mujeres, y no simplemente con las mujeres, sino que tenía ese problema con las filisteas directamente. Tanto así que si ustedes buscan el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 en adelante, se darán cuenta cómo Sansón se enamoró de esta mujer filistea y llegando de sus padres. Y sus padres, bueno, Sansón les dice: yo quiero que me tomen por mujer a esta, la que ya he decidido yo. Sus padres le dijeron: pero Sansón, hay muchas mujeres dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo de Dios, ¿por qué no tienes la opción de escoger la que tú quieras? Pero Sansón siguió
y le dijo, no quiero eso, lo que yo quiero es esta mujer que agradó a mis ojos y es a la que yo quiero que ustedes me tomen por mujer. Así que Sansón, por su necedad, él terminó sufriendo mucho. Si bien es cierto, él fue llamado por Dios, él tuvo un nacimiento muy especial, inclusive él era nazareno, y recuerden que estas personas tenían que seguir ciertos lineamientos que Dios les había dado a sus padres. Pero aquí vemos cómo Sansón creció pues queriendo hacer lo que él quisiera. Así que él tomaba sus propias decisiones, no le hacía caso a sus padres y pues sus ojos, permitía que sus ojos lo hicieran caer una y otra vez. Hasta que vemos que su vida fue lastimosamente un desastre. Poco tiempo después de este matrimonio fallido con esta primer mujer, vemos en Jueces capítulo 16, versículo 1, que se acostó con una prostituta. Luego, en versículo 4 de ese mismo capítulo, nos damos cuenta cómo él conoce a la famosa Dalila y entendemos muy bien cómo fue que Dalila lo entregó a los filisteos. Lo primero que hicieron con Sansón, si tú recuerdas, fue sacarle los ojos. Terrible, sumamente terrible pensar en esto. Pero esto, a final de cuentas, pudo haber sido una bendición para él. A través de ese dolor, a través de esas circunstancias, él aprendió nuevamente a buscar la ayuda del Señor y al final pudo cumplir ese cometido que Dios lo había llamado. Tal vez no de la forma como Dios quería que fuera, pero al final lo concluyó con la muerte de los filisteos y lastimosamente con su propia muerte. Seguimos con el próximo personaje, el rey David. Bueno, el rey David sabemos que fue un niño, un adolescente temeroso de Dios, poderoso, usado por el Espíritu Santo de una manera grandiosa. Nos sorprendemos cuando vemos y leemos estas historias, cómo él mató al gigante, cómo él batalló contra el león, hizo muchas cosas increíbles y él sabía muy bien en quién creía. Él, sabemos que cuando comienza a ser rey, cuando lo ungen como rey, él tuvo una situación muy difícil con el rey Saúl, pero cuando ya llega a tener el trono, comienza a tener esas dificultades. ¿Cuáles dificultades? Su ego comenzó a crecer, comenzó a ver su suficiencia propia, comenzó a alejarse más de Dios. Y resulta que en una de esas historias que quisiera que nos enfoquemos en esta ocasión, es la que sucedió cuando él se suponía que tenía que estar en guerra, tenía que estar en batalla, pero está en su palacio, va caminando en la terraza y ve a esta mujer desnuda, Betsabé. Le encantó tanto lo que estaba viendo que envió a sus siervos para traerla. Pero tal vez ustedes, o tal vez tú has pensado por qué Betsabé se estaba bañando desnuda en ese momento. ¿Por qué tanta confianza en hacer esto? Resulta que si nosotros analizamos en tiempo de guerra, se suponía que los varones, todos los varones, iban a batalla. Así que ella no se imaginó que pues el rey o cualquier otro hombre estuviera en ese momento en ese lugar y la estuviera viendo. Así que ella tuvo esa confianza. Pero resulta que el rey David en ese momento de ocio, de haber decidido no seguir en batalla y decir, bueno, que sigan batallando los otros, yo ya he ido a muchas batallas, ya estoy cansado, mejor voy a relajarme un poco en mi palacio. De por sí, yo soy el rey. Así que vuelve a su palacio, ve a esta mujer, la manda a llamar y recordemos que si nosotros analizamos muy bien esta historia, cuando él manda a llamar a Betsabé, cuando el profeta Natán le llama la atención al rey David, nos damos cuenta que esto fue un abuso sexual. ¿Por qué un abuso sexual? Porque cuando Natán le dice a David, ¿verdad?, que esta parábola que le da de la oveja y el pastor,
Del pastor se estaba refiriendo a Urías, su esposo. Y esta oveja era pues a su esposa. Y dice que la oveja amaba a su pastor. Así que Betsabé amaba a su esposo Urías. Y obviamente ella no quería acostarse con el rey. Pero el rey David, tenía tanto ego en sí mismo, él creía, bueno, como yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Así que la manda a llamar, abusa de ella, tienen el primer hijo, muere. Dios le dijo que lastimosamente en su familia iba a sufrir muchas circunstancias. Su propia familia, sus propios hijos iban a querer quitarle la corona, iban a querer asesinarlo inclusive. Él tuvo que sufrir todo esto. Pero tuvieron a este segundo hijo, que es el rey Salomón. Así que David sufrió en carne propia el problema de la sexualidad. Vamos a ver qué pasó con el rey Salomón, como hijo del rey David. El rey David, recuerden que tuvo cuatro esposas y varios hijos. Estos hijos, bueno, como acabo de mencionar, tuvo muchos problemas con ellos. Pero el rey Salomón fue llamado para ser el rey sucesor. Y él comenzó muy bien su reinado. Él pidió la sabiduría de Dios. Él pidió ese consejo de Dios. Él pidió esa dirección y esa guía, porque sabía que la responsabilidad que se le estaba otorgando era muy grande, tener en control el pueblo de Dios. Salomón, cayendo en en creer en sí mismo, o en creer que su sabiduría tal vez venía de él, tal vez se envaneció en sí mismo y dijo, bueno, yo soy tan sabio que yo creo que lo que debería hacer es casarme con cada una con alguna representante de las naciones circundantes del pueblo de Israel, para no tener batallas, para poder tener el favor de estas naciones. Así que se casó con muchas mujeres. A final de cuentas tuvo por ahí de 1000 mujeres. La verdad yo no me puedo imaginar cómo es tener 1000 mujeres, ¿verdad? Increíble, algo que mentalmente uno no puede concebir. Pero Salomón cayó en el asunto sexual. Salomón, inclusive si ustedes leen en Primera Reyes o en Nehemías, cómo se le denomina el rey más sabio que ha existido, pero fue uno de los más idólatras también de todos los tiempos. En Nehemías mismo reconoce y le dice al pueblo de Israel que las mujeres con las que él estuvo cambiaron su corazón y lo hicieron a orar a los ídolos. Si ustedes buscan el libro Profetas y Reyes, los primeros capítulos, ustedes se darán cuenta que inclusive el mismo rey Salomón pudo haber probado muchas cosas, inclusive la homosexualidad. Él en Eclesiastés nos dice que él probó todo lo que se le ponía de frente, pero al final de cuentas dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que yo hice no valió la pena para nada, no me llenó, más bien me dejó un vacío. Y a final de cuentas, en el libro de Eclesiastés, en su último capítulo, dice, bueno, lo final o lo más importante de todo es tener temor de Dios y guardar sus mandamientos. Bueno, él pasó por experiencia propia esta situación. Bueno, vamos a seguir porque los hijos de Elí también eran personas, lo diré de esta manera, sinvergüenzas. Eran hijos del sumo sacerdote y por consiguiente ellos eran sacerdotes y ellos oficiaban en el templo. Pero eran tan sinvergüenzas que ellos llegaron a acostarse con mujeres en las puertas del templo. Fue tanta la sinvergüenzada, podría decir, que Dios resolvió hacerlos morir. Era demasiado la situación que ellos estaban haciendo en contra de Dios. Si ustedes leen 1 Samuel, capítulo 2, se darán cuenta cómo
dice que ellos no tenían conocimiento de Dios. Y tal vez podrías pensar, ¿cómo un sacerdote que oficiaba en el templo de Dios no tenía conocimiento de Dios? Recordemos que la palabra conocer es una palabra que tiene que ver con intimidad, una palabra que tiene que ver con una relación más estrecha, más profunda, que esa es la relación que Dios quiere con cada uno de nosotros, que lo conozcamos a Él. No una manera por encima, una manera superficial, sino que Él quiere que nosotros verdaderamente tomemos ese tiempo para tener esa relación con Él, algo que los hijos de Eli no tenían. Así que ellos les daba igual si Dios aceptaba o no aceptaba ese tipo de situaciones. Ellos murieron en batalla, su padre Elí también tuvo mucho que ver con esa conducta que ellos tenían. Así que él, luego de escuchar lo que pasó con sus hijos, él también murió. Seguiremos adelante. Jesús le da profundidad a su ley. ¿En qué sentido? En su época, cuando él vino acá como ser humano, los judíos de esa época, ellos pensaban que el pecado nacía de la acción. Así que cuando ellos pensaban algo terrible, un pecado, o abrazaban un pecado en su mente, ellos pensaban, bueno, a nadie le estoy haciendo daño, no pasa nada, mientras yo no lo haga. Pero resulta que Jesús tuvo que explicar más a profundidad lo que verdaderamente significa la ley y cómo se guarda la ley. Así que Él les dijo en Mateo 5, versículo 27 al 30, que cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su corazón, el tal ya adulteró en su corazón. Así que se nos enseña que el pecado no nace de la acción, el pecado nace en nuestra mente. Así que es algo muy importante que guardes en tu mente en esos momentos esto que Jesús compartió y enseñó a cada uno de nosotros, porque va a ser clave para los siguientes datos que quiero compartir contigo. Quiero detenerme en esa historia que se encuentra en Números 25, lo que pasó al pueblo de Israel en el desierto. En Baal Peor, la hora de Satanás cerca de la orilla del Jordán. En ese momento el pueblo de Israel ya había pasado más de 40 años en el desierto. Ellos estaban a las orillas del Jordán. Ellos estaban próximos a tomar la tierra prometida. Pero resulta que Satanás estaba él quería hacer todo lo posible para evitar que ellos entraran en esa tierra que Dios ya había prometido. Así que el rey Balac, el rey de los madianitas, manda a llamar al profeta Balaam, que era profeta de Dios. Lo manda a llamar, le ofrece mucho dinero. Ya recordamos lo que pasó con Balaam cuando iba con su asna y pues le habló, no quería caminar, él comenzó a golpearla, le habla, había un ángel, no quería permitirle, bueno, de una y otra manera Dios no quería permitir ese encuentro entre Balac y Balaam porque sabía cuál era la intención, pero lastimosamente Balaam estaba quería verdaderamente ir a ese lugar, tenía un amor tan grande por el dinero que le estaba ofreciendo Balac que le insistió a Dios y le dijo: Dios, está bien, te voy a permitir ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Bueno, está bien. Cuando llegó Balaam al encuentro con Balac, él se puso en un lugar en donde él tenía toda la vista del pueblo de Dios y lo que hace es querer maldecir al pueblo de Dios. Pero resulta que no le sale lo que él pensaba que iba a pasar. Así que solamente bendiciones salían de él, de su boca. El rey Balac, pues no gustándole lo que estaba diciendo Balaam, pues le dice: bueno, te estoy ofreciendo mucho dinero, ¿por qué solamente los bendices? Balaam se dio cuenta que Dios era el que ponía esas palabras en él. Solamente podía sacar bendiciones y esto es lo que le explicó a Balac. Así que Balaam se le ocurrió una idea, y una idea que yo creo que fue una idea completamente satánica, que fue inspirada por el mismo Satanás,
y fue esta. Lo que necesitamos hacer para destruir, para derrotar al pueblo de Israel es desconectarlos de Dios. ¿Cómo logramos desconectarlos de Dios? Haciéndolos pecar. Los vamos a hacer pecar. ¿Y cómo lo hacemos pecar? Si bien es cierto, ya hemos tratado en batalla y siempre hemos perdido con ellos, hemos tratado una y mil otras cosas, lo vamos a hacer de una manera más pensada. ¿Y cuál fue esta forma? Enviar a las mujeres madianitas. Enviaron a las mujeres madianitas para seducir a los varones del pueblo de Israel. Y en esa ocasión murieron 23,000 hombres. Estaban a las orillas del Jordán, dispuestos a entrar a la tierra prometida, y mueren 23,000 personas. Esa idea, ese plan de Satanás fue muy exitoso y es el mismo plan que quiere ejercer contra cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes a través de estas citas que quiero presentarles. Patriarcas y Profetas, página 33, hablando acerca de esta misma situación, dice lo siguiente: Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas con el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter. Noten lo que está diciendo. Satanás estudió y ha estado estudiando nuestra mente prácticamente desde Adán y Eva. Comenzó a ver cómo era su carácter, cómo es que su cuerpo funcionaba, cómo su mente funcionaba. Y él comenzó a darse cuenta, mira, si yo les insto a hacer esto, si les insto a hacer esto otro, su cerebro va a trabajar de esta forma, va a reaccionar de esta forma. Así que él ha venido estudiándonos a cada uno de nosotros como seres humanos. Así que dice que en el transcurso de las generaciones sucesivas ha orado para hacer caer a los hombres más fuertes, así como Sansón, príncipes de Israel, como el rey David, como el rey Salomón y muchos otros reyes que también cayeron ante las tentaciones sexuales, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. Ojo, ¿cómo es la estrategia del enemigo? Quiero ahora traerles esta cita de testimonio acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 95, también refiriéndose a esta misma situación. El crimen que atrajo los juicios de Dios sobre Israel fue el de la licencia. O sea, la licencia es cuando yo quiero hacer lo que yo quiera. Así que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel dijo, bueno, la verdad es que hemos sufrido tanto estos 40 años que ¿por qué no disfrutar un poco? Divertirnos un poco. Así que ellos hicieron lo que ellos quisieron y cayeron ante las tentaciones y lastimosamente esos que pensaron así no pudieron entrar a la tierra prometida. Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos y vamos a verlo más adelante. Vamos a seguir leyendo. El avance de las mujeres para atrapar las almas no terminó en Baal Peor. A pesar del castigo que sobrevino a los pecadores de Israel, el delito se repitió muchas veces, porque no solamente en esta situación podemos ver en la Biblia que el pueblo de Israel cayó en ese tipo de circunstancias. A lo largo de la Biblia vemos como lastimosamente el pueblo de Dios cayó en ese tipo de cosas. ¿Y por qué? Porque Satanás está empeñado en destruir al pueblo de Dios, en destruirnos a nosotros, a ti y a mí. El delito se repitió muchas veces, así que Satanás se mostró muy activo en su intento de derrotar por completo a Israel. Es el mismo objetivo de siempre, inclusive al día de hoy. Balac armó la trampa por consejo de Balaam. Israel pudo vencer a sus enemigos en batalla con bravura, lo resistió y salió vencedor. Pero cuando las mujeres comenzaron a llamarle la atención, a buscar su compañía y seducirlos con sus encantos, no pudieron resistir la tentación. Fueron invitados a fiestas idólatras y la complacencia del vino nubló sus mentes ofuscadas. Noten cómo Satanás sabía que no podía hacerlo de estas formas. Y él dice, la forma más exitosa va a ser a través de la sexualidad. Y ojo con este texto. Aquí ya se está refiriendo a cada uno de nosotros.
dice, cuando se acerque el fin de la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder, de la misma manera y con las mismas tentaciones que usó en el antiguo Israel cuando estaba por entrar a la tierra de la promesa. Ojo, nosotros en ese momento nos encontramos en las orillas del Jordán espiritual, prontos a entrar a esa Canaán celestial. Y aquí nos sigue diciendo esta cita, tenderá trampas a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios. ¿A qué se está refiriendo a ti y a mí? ¿Guardamos los mandamientos de Dios? Eso significa que somos el objetivo de Satanás. Dice que tenderá trampas a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios, que se hallan en los límites mismos de la Canaán celestial. Hará uso de sus poderes al máximo para entrampar a las almas y sorprender al profeso pueblo de Dios en sus puntos débiles. ¿Cómo utiliza sus poderes al máximo? Él envió mujeres físicas en el desierto. ¿Cómo lo hace hoy? Y yo no solamente quiero enfocarme en que solo las mujeres seducen a los hombres, no, en esta época los mismos hombres seducimos a las mujeres, hay que ser realistas. Tanto los dos sexos pueden llegar a ser instrumentos de Satanás lastimosamente. Pero aquí dice que usará sus poderes al máximo. ¿De qué manera? Satanás no tenía tecnología en esa época. Entonces nosotros tenemos ya nuestros celulares, nuestras tabletas, las computadoras, las televisiones, las revistas, los periódicos, todos los medios de comunicación, Satanás los utiliza para bombardearnos con un mensaje sexual, porque lastimosamente vivimos en un mundo que se ha convertido en un mundo hipersexualizado. Todo tiene que ver con la sexualidad. Y yo sé que me vas a dar la razón. Vemos para acá sexualidad, vemos para otro lado sexualidad. Así que Satanás sabe muy bien lo que está haciendo y nosotros somos su objetivo principal. Seguimos leyendo, Satanás ha determinado a destruir por medio de sus tentaciones y a contaminar con la permisividad de las almas de quienes no han logrado poner en sujeción de la facultad de superhéroes a su baja naturaleza. De su baja naturaleza a los que han permitido que sus mentes avancen por el cauce canal de la indulgencia de las bajas pasiones. Y quiero concluir esta parte con esta cita. Antes que el cristiano peque abiertamente, porque esto tiene que haber un proceso. Recordemos lo que pasó a David. David era un hijo de Dios, poderoso, de joven. Pero cuando tuvo este poder como rey, se envaneció a sí mismo, confió en sí mismo, dejó de tomar la mano de Dios. Y entonces dice que el cristiano, antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente la pureza, la santidad, a la depravación, la corrupción y el delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Satanás con paciencia busca la forma de que nosotros le estemos dedicando tiempo a otras cosas que no tienen que ver con Dios. Y él sabe muy bien que vamos a caer en algún momento, tarde o temprano, y vamos a hacer cosas terribles que en ese preciso momento probablemente estemos pensando que nunca las haríamos. Así que hay que tener mucho cuidado de separarnos de Dios. Cuando nos separamos de Dios, Satanás comienza este proceso. Y en un momento, cuando teníamos esa experiencia tan poderosa con el Señor, podemos caer hasta lo más bajo. No permitamos que eso pase, porque hay una ley que no se puede romper. Y es que por la contemplación somos transformados. A lo que dediquemos más tiempo, en eso nos vamos a transformar. ¿Te gusta ver más tu celular? ¿Te gusta ver más películas? Tomar tiempo para estar viendo películas, estar viendo, no sé, cosas que no tengan nada que ver con Dios. Nosotros nos vamos a convertir en eso que nosotros le dedicamos más tiempo, a esos ídolos que probablemente podríamos tener. Ojalá que no tengamos esos ídolos tecnológicos, porque por contemplación, por más que nosotros digamos, no, eso no me hace daño,
Sí, yo tomo mucho tiempo para hacer esto, para hacer lo otro. No me va a pasar nada. Hay que tener mucho cuidado porque el enemigo sabe muy bien que poco a poco nuestra mente, nuestro corazón comienza a cambiar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ya esta es la primera parte. Satanás atacó al pueblo de Israel de la antigüedad y de la misma manera nos quiere atacar a cada uno de nosotros. No lo permitamos. Vamos a ver cómo esa estrategia del enemigo, cómo ha ido aumentando cada día más, y eso es lo que vamos a ver en la próxima parte. Así que espero que no queden con ese tema nada más, sino que les invito a ver el siguiente. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque a través de tu santa palabra nos amonestas, nos adviertes, Señor, de los peligros que Satanás ha preparado para cada uno de nosotros. Pero no solamente eso, sino que también nos das esperanza. Y por eso no queremos quedarnos con solamente estas historias bíblicas en cuanto a estos personajes que lastimosamente cayeron. Pero sabemos que tú restauraste sus vidas. Tarde o temprano, cuando permitimos que tú trabajes en nosotros, tú puedes restaurarlas. Y eso es lo que nosotros queremos que tú hagas en nuestras vidas. Señor, gracias por revelarnos poco a poco esa estrategia que ha tenido Satanás contra nosotros, porque Él no quiere, Él no desea que nosotros entremos a la Canaán celestial. Ayúdanos, Señor, que tu poder sea suficiente para cada uno de nosotros y salir adelante, Señor, y que tu santa palabra siempre sea exaltada. Así que, Señor, gracias te damos por esta oportunidad de hablar de tu santa palabra y todo aquello que tú nos revelas por tu gran amor y misericordia y bondad para con nosotros. Todo eso te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos.